¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias porque nos han recibido desde el viernes, nos han tratado súper bien. Vamos a darle un aplauso también a los pastores Alex y Nancy, Memo y Luz, por favor, porque son nuestra cobertura, son nuestros padres espirituales, amigos, hermanos, y les honramos. Gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes. Ahora, puedes ponerte de pie conmigo, vamos a honrar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 91, verso 1, que estoy seguro muchos aquí se saben. Aquí hay muchos bíblicos. A ver, ¿quién se sabe el Salmo 91, 1? Al que lo diga fuerte, a ver. Amén. Hasta ahí nada más verso 1, y todo el capítulo, yo me lo sé. Vamos a orar. Dios, te pedimos que hoy tu palabra nos hable, nos rete, nos confronte, nos sane. Dios, danos la respuesta a la pregunta que hay en el corazón. Espíritu Santo, que sea tu voz la que resuene en los corazones, la que se grabe en nuestra memoria, Dios. Te damos a ti el lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, que Él está aquí, que Él quiere hablarnos. Puedes tomar tu lugar. El título de este mensaje es Trabajando fuerte sin avanzar. A ver, ¿puedes leerlo conmigo? Trabajando fuerte sin avanzar. Este de hecho es el título de uno de mis capítulos favoritos del libro 2 de Hombría al Máximo. Trabajando fuerte sin avanzar. Es una palabra que Dios nos da a los hombres en el libro de Hombría. Y como ejemplo, nos cuenta la historia de un hombre llamado Kevin, que él era pastor en Estados Unidos, un hombre muy carismático, un hombre muy elocuente con sus palabras, hábil para describir los misterios del reino, para desarrollar enseñanzas y conceptos complicados, los podía desarrollar de una manera maestral. Sin embargo, a pesar de llevar varios años en el ministerio, su iglesia no crecía, su negocio no despegaba. Al contrario, cada vez estaba más endeudado, cada vez estaba en mayores problemas matrimoniales. Y todo esto por una sencilla razón. Él no estaba dispuesto a rendir cuentas de su vida. No estaba dispuesto a rendir cuentas de sus actos, de sus finanzas, de su comportamiento, de sus hábitos. Sin embargo, él quería enseñar a otros. Y la enseñanza fundamental es que tú y yo podemos estar trabajando muy fuerte, trabajando 70 horas a la semana, ministrando a un montón de gente, tratando de memorizar la palabra, de preparar los mejores estudios bíblicos y sin embargo no avanzar por una razón muy incómoda, que es la que yo te quiero hablar este día. Y es que no nos gusta rendir cuentas. No estamos dispuestos a rendir cuentas de nuestras acciones. Y ese es el problema. Frustrante. Que se nos van las fuerzas. Nos agotamos, nos cansamos, nos acabamos los recursos. Y otra vez tenemos que volver a empezar. Una y otra vez. Y los resultados son los mismos. Trabajando fuerte sin avanzar. Mientras la palabra clave que Dios quiere que tú y yo entendamos es que todo hombre y toda mujer debe vivir con la responsabilidad de rendir cuentas a alguien. ¿Me escuchaste? Aunque no digas amén. Todo hombre y toda mujer debe vivir con la responsabilidad de rendir cuentas a alguien más. Amén. ¿Amén o no amén? Sí. Entonces, el Salmo 91 tiene una promesa tras otra, pero lo maravilloso es que el amor de Dios, ¿estás de acuerdo que el amor de Dios es incondicional? ¿Cierto? El amor de Dios no tiene condiciones, pero ¿sabes qué? Las promesas son condicionales. Vamos a leer el Salmo 91 verso por verso.
Ahí yo te animo a que no solo lo leas, sino que puedas subrayarlo. Yo tengo en mi Biblia subrayadas, en esta porción, cada verbo condicional. Cada verbo que tiene una función muy particular en este texto. Son verbos que condicionan la promesa. Fíjate cómo empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. El primer verbo que condiciona es habitar. Entonces, hace rato escuchaba que hoy estamos puros de casa, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. La promesa que vamos a descubrir en el Salmo 91 no es para los que visitan el manantial. Son para los que habitan en el manantial, al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es la consecuencia? Morará bajo su sombra. Otra vez, tiene que ver con estar debajo de su presencia, debajo de su cobertura. Cobertura es una palabra que debes escribir ahí. Cobertura es una palabra que produce a veces más confusión que respuestas, pero yo quiero que podamos recibir de parte de Dios un llamado a esa cobertura. Cobertura, Dios quiere que estés bajo la cobertura. No quiere que andes solo, bajo tu propia cobertura, bajo tu propia sombra, tu propia protección. No, la promesa de Dios es que tengas cobertura. Diré yo a Jehová, verso 2, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hay promesas de Dios para ti hoy. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Dónde? Debajo de sus alas. Otra vez, hay una condición. No estarás seguro fuera de sus alas, sin iglesia, sin pastor, sin consejero. Estás seguro debajo de la cobertura de Dios. Ahí estás seguro. Hay muchos que vienen hoy golpeados, heridos, bombardeados. Y más tarde en la segunda enseñanza quiero hablarte un poquito más acerca del fuego, el desierto, la poda que viene de Dios y la trampa de Satanás en la que unos estamos ahí confundidos si el desierto y la prueba Dios lo mandó o nos metimos. Pero desde aquí Dios te quiere hablar algo muy importante. Una razón por la que probablemente puedas estar golpeado y herido puede ser, no es la única razón, porque Job amaba a Dios y era un hombre santo y sin mancha y vaya que le llovió. Pero una razón por la que puede habernos golpeado el enemigo es que estemos fuera de sus alas, fuera de la cobertura. Y yo quisiera entonces comenzar diciendo cuál es la pregunta clave. ¿Qué significa cobertura? ¿Cómo sé que estoy bajo cobertura, bajo la cobertura de Dios? Porque si no estoy ahí, probablemente estoy desprotegido. Verso 5. Verso 4, todavía me faltó un verso. Dice ahí, escudo y adarga es su verdad. Vamos a descubrir hoy que la verdad es una forma de vida. Queremos vivir en la verdad y no queremos tener nada oculto. Dice 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Un hombre de Dios quiere vivir bajo cobertura, rindiendo cuentas porque ama la verdad. Y escudo y adarga es su verdad, la verdad que es su palabra, la verdad que nos hace vivir en transparencia, desnudos delante de Dios, sin sombras, sin cosas ocultas, sin secretos. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Otra vez, una condición. Porque el amor de Dios es incondicional, pero las promesas son condicionales. Tú quieres el beneficio de vivir bajo la sombra del Altísimo y todos los beneficios de su protección que están en el Salmo 91. No es algo que sucede solamente por colgar un Salmo 91 en una pieza de madera en tu sala. No sucede solo por leerlo o por memorizarlo.
Sucede por vivir la palabra y entender cuáles son las condiciones. Dice el verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Otra vez, eso es algo que hacemos todos los días. La rendición de cuentas no es algo que hacemos una vez al año, cuando tenemos la declaración anual del SAT. Es una forma de vida. Es algo que, dependiendo de tus circunstancias, tú sabes cómo te está llamando Dios a vivir. En mi caso, yo veo a mi pastor cada mes, cada 2 meses, y nos vamos a desayunar y le digo, pastor, solo 20 minutos, no le quiero robar mucho tiempo. Yo presento mis 4 puntos en los cuales yo necesito ayuda. Mire, tengo esta crisis en la iglesia, tengo un matrimonio que no sé qué darle consejo, tengo un joven que quiere casarse y no sé por dónde. Yo tengo este reto en mi familia, así está mi casa, y quiero emprender esta nueva área de negocio. 30 segundos, ya le platiqué, pastor, ahora quiero escucharlo. Y ahora mi pastor me ama tanto que me dice, no te preocupes, no tenemos prisa, cuéntame un poquito más. Al final de la charla, mi pastor habla del 70%, yo hablo del 30%, la pastora Nancy la milla extra, y yo aprendo del consejo, aprendo de lo que ellos tienen para mí, porque entrego mis cuentas. Más adelante quiero darte algunas herramientas para que tú puedas entregar cuentas de eso. Y te decía, para mí es una vez cada mes, pero todos los días rindo cuentas delante de Dios, y podría yo justificarme, bueno, yo a Dios le cuento mis problemas y Él sabe mis pecados ocultos, y mi pastor una vez al mes. No, la verdad es que muchos días tengo que ir delante de mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Me arrepiento. Hace unas semanas pasó algo muy incómodo. Creo que no es momento de darte los detalles, pero pasó algo muy incómodo en el trabajo. Yo me sentía mal, me sentía tentado, honestamente me sentía tentado, me sentía batallando, y tuve que decirle a mi esposa, mi amor, deja lo que estás haciendo, mira, pasó esto y eso, me siento terrible. Yo no quiero pecar, ayúdame. Mi esposa tan linda me dijo, ven mi amor, tú eres un hombre de Dios, déjame orar por ti. Me abrazó, me empezó a besar, me empezó a apapachar. Le dije, gracias, mi amor, porque no me hiciste sentir basura. Yo me sentía en oscuridad. Rendimos cuentas. Tenemos autoridades a quienes rendirles cuentas. Y como decíamos el viernes en la reunión de matrimonios, a veces hombre y mujer nos sometemos unos a otros en el temor al Señor. Verso 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Qué bendición, qué palabra tan poderosa. Aquellos que tienen miedo a la enfermedad todos los días están pensando que se van a enfermar. Aquí dice que si tú vives bajo su sombra, rindiendo cuentas, no tienes que tener miedo a la muerte, ni miedo a la enfermedad, ni al nuevo virus que esté en China o en el Congo. No tienes que vivir con temor. Ahora vamos al verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Tú quieres dejar de tropezar, de tomar malas decisiones? Aquí hay hombres que vienen un tiempo tropezando, fallando, intentando un negocio y no funciona, intentando otro, intentando un trabajo, abandonándolo. ¿Quieres dejar de tropezar? Ríndele cuentas a alguien. ¿Amén o no amén? Amén. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Dónde está tu amor? Puede estar aquí tu cuerpo y tu mirada, pero tu amor está allá afuera. ¿Dónde está tu amor? ¿Realmente es el reino lo primero? Porque entonces, dice el verso 14, lo pondré en alto. Número 1, el principio de la autoridad delegada. Es algo que probablemente tú has escuchado de una manera mucho más clara y más desarrollada de la boca de mi pastor. Porque, mira, en realidad, qué bonito es saber que no venimos a inventar el agua azucarada.
Venimos a proclamar principios que están aquí. No vengo a decirte algo nuevo. La autoridad delegada es algo con lo que yo he visto a muchos hombres chocar, a muchas familias alejarse de la iglesia. Y probablemente este mensaje no sea para todos los que están aquí. Hay hombres y mujeres que me preceden en la fe y me han puesto ejemplo de rendición de cuentas. Pero tal vez hay uno que hoy está luchando con la verdad, con decir la verdad. Y te explico esto. Romanos 13, verso 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ok? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Más claro no puede estar. Hay autoridades que Dios ha establecido en la tierra, que son sus canales de autoridad, por donde Dios quiere que fluya la autoridad. Y entender eso es la base fundamental de la cobertura. De saber que estoy cubierto, estoy debajo de la cobertura de Dios. Entonces, de una manera sencilla, 3 niveles de autoridad. La autoridad soberana, que es únicamente de parte de Dios. Él la tiene y Él la ejerce. Él decide cuándo vas a nacer, cuándo vas a morir, dónde naciste, quiénes serán tus hijos. Él es soberano. Pero eso empieza a conducirse hasta nosotros en un siguiente paso: la autoridad moral. ¿Cuál es la autoridad moral? Lo que Dios ha dejado claro como instrucciones para que nosotros tomemos decisiones. Ahí está el margen en el que tú y yo podemos movernos y ejecutar nuestra autoridad. Porque al final hay una autoridad delegada que definitivamente tiene que someterse a la autoridad moral y a la autoridad soberana de Dios. Y es ahí donde yo he escuchado a muchos rebeldes reclamar: ¿por qué debería obedecer lo que dice mi pastor? Tal vez aquí nunca ha pasado, pero a mí sí me ha pasado estas conversaciones incómodas. Y la realidad es que la autoridad delegada se somete a la autoridad moral. Una autoridad, un pastor, un consejero no te va a pedir algo, o no debería pedirte algo nunca, que vaya en contra de la autoridad moral. Pero por cuanto está dentro de la autoridad moral, tiene el respaldo de Dios. Y es lo que tú y yo necesitamos. Sobre todo cuando llegamos a Cristo y no conocemos mucho la autoridad moral de Dios, necesitamos una autoridad delegada que nos ayude y nos dé instrucciones, que nos enseñe a descubrir la autoridad moral de Dios. Y conforme vamos creciendo, hay pequeñas cosas que ya no necesitamos tantas instrucciones. Por eso podemos dar un reporte al principio cada semana, luego cada 2 semanas, cada mes, y no preguntamos todo. Pero hay cosas que en un principio son muy importantes que preguntemos, porque no conocemos la autoridad moral de Dios. Por eso es la regla: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esa es la clave. Cuando nos sujetamos a esas autoridades que Dios puso, pastores, líderes, maestros, nos estamos no rindiendo ante un hombre, sino ante la autoridad ¿de quién? De Dios. Eso es lo que activa nuestra bendición. La protección que promete el Salmo. La bendición que promete el Salmo. Segundo punto: el vallado, que es la rendición de cuentas. El primero fue el principio de la autoridad delegada. Pero ahora vamos a hablar acerca del vallado, el cerco que produce la rendición de cuentas. Porque en la montaña yo aprendí que hombre solo es presa fácil. Y en el mundo espiritual la soledad es muy, muy peligrosa. Por eso la rendición de cuentas es como un muro de protección contra los ataques del enemigo. Eclesiastés 9,
Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice básicamente mejor son 2 que 1, pero todavía mejor si son 3. Y retomando la enseñanza del viernes, cuando nos sometemos a Dios, Él también se suma a ese cordón con su respaldo, con su bendición, con su protección. Cuando un hombre no quiere doblegar su corazón, no hay entonces 3 dobleces. Imagínate entonces los 3 cordones que en lugar de entrelazarse en humildad, en obediencia, hay un hombre que dice: yo no quiero someterme. Ahí se deshace el hilo. Ya no hay un cordón de 3 dobleces que no se rompa. Ahora hay un cordón suelto. Un hombre que está viviendo bajo sus propias reglas, que vive bajo su propio consejo, bajo su propia sabiduría. Y ahí no se mete Dios. Ahí no está el respaldo de Dios en medio, que formando un cordón de 3 dobleces. Cuando rendimos cuentas, permitimos que otros vean nuestros puntos ciegos y nos ayuden a no caer en las trampas, en los lazos que dice el Salmo 91. Si tú vas solo, estás ciego Mira, ¿qué porcentaje de visión tienes? De los 360 grados. Tienes un margen de visión, pero cuando vas con alguien más, ese rango de visión se amplía, y mucho más si vamos espalda con espalda. Tercero, la bendición de la unidad. Porque la cobertura no solo protege, sino que, escúchame, desbloquea niveles de bendición que no están disponibles ni estarán nunca disponibles para aquel que camina solo. Estar bajo cobertura desbloquea nuevos niveles que tú jamás vas a conquistar, pero solamente por estar debajo te van a tocar. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 133? Que comienza diciendo: qué hermoso es cuando estamos juntos los hermanos en armonía. Pero hablando de esa armonía y de esa unidad, dice el verso 2: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Entonces, solo por estar en unidad, a mí me tocan cosas que yo nunca he visto, que yo nunca he soñado, que yo nunca he escuchado, pero que mi pastor ha conquistado, que él lo ha visto en sus años de experiencia, de carrera, de santidad. Él lo ha conquistado, y yo solamente por estar debajo de él, yo lo recibo, porque así es el aceite de la unción, que comienza desde la cabeza, desciende por las barbas y hasta el borde del manto. ¿Dónde entonces estamos tú y yo? ¿Dónde has vivido el último año? ¿Debajo del manto? ¿Escondido al abrigo? ¿Bajo la sombra? ¿Debajo de sus alas? ¿O has vivido solo, con tus propias reglas? Y punto número 4, la responsabilidad del pastor y su respuesta fiel. La responsabilidad del pastor y su respuesta fiel. Hebreos 13, verso 17. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y todo esto, obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos, lo hacemos para que lo hagan, el rendir cuentas ellos, para que rindan cuentas de nosotros con alegría y no quejándose, porque esto no te conviene. Otra vez, iglesia, a ti no te conviene que tu pastor dé malas cuentas de ti, sobre tu vida, porque a ti no te gusta rendirle cuentas al pastor sobre tu vida. Eso no te conviene. A ti te conviene que tu pastor, cuando ore por ti, pueda decir: gracias, Dios, por Miga y Estela,
porque son siervos, son discípulos, porque preguntan, porque aun cuando se equivocan se arrepienten. Que podamos entregar como pastores buenas cuentas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? De la rendición de cuentas. Tú rindes tu vida, tu reporte, rindes cuentas a un pastor que a la vez también rinde cuentas a Dios de ti. Y el principio suena muy sencillo, no hay mucho que añadirle, que yo pueda ilustrarlo, es muy simple. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no te conviene. Qué triste es escuchar a un pastor herido por su oveja. Pero no vamos a hablar tanto de la herida. Escuchar a un pastor hablar de su oveja y decir, va mal. Otra vez volvió a equivocarse, otra vez no pidió ayuda, otra vez se alejó de Dios, otra vez anda solo. Qué triste, porque honestamente como pastores amamos a las ovejas como nuestros propios hijos, y saber que una oveja anda por allá solita sin preguntar parte el corazón de tus pastores, te lo aseguro. ¿Recuerdas en Éxodo capítulo 12, la Pascua? Dios manda al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, que cada familia sacrificara un cordero. Y sin importar si era una familia buena, que se portaba muy bien, que hacía todo perfecto, que tuviera mucho dinero o estuvieran endeudados, esa noche, por igual, todos pusieron sangre sobre el dintel de su puerta y la muerte pasó por alto. ¿Por qué? Porque así es la cobertura. No todos debajo de la cobertura somos perfectos, pero estamos bajo la cobertura por su gracia, no por nuestras obras. Yo quiero vivir bajo su gracia. Y es cierto que podemos vivir bajo la gracia aún teniendo cosas desordenadas. Eso es un hecho. Hace unos meses, un matrimonio de nuestra iglesia que llevaba años haciéndolo mal, de repente bien, de repente peor, pero ahí estaban en la iglesia. Les iba muchas veces mal, pero estaban bajo la cobertura. Vaya, a su manera, pero ahí estaban en la iglesia. Llegaban tarde, pero llegaban. Yo creo que alcanzaban a recibir un poquito de sombra, al menos unos días a la semana. Y llegó el día que Dios sacó todo a la luz y él confesó todas las cosas que tenía escondidas. Ella se justificó y dijo, bueno, como él está así, yo también tengo todo este desorden en mi vida. Y su decisión trágicamente fue, pues mejor nos salimos de la iglesia. Yo les rogué, si no pueden estar aquí, vayan a otra iglesia, busquen otra cobertura, vayan al manantial. Le hablé al pastor y le dije, pastor, a lo mejor llega fulanito y fulanita. No llegaron, ¿verdad? Entonces, tristemente lo que empecé a descubrir por amigos, por historias, estados de Instagram, es que ya están fuera de la cobertura y el diablo los ha atropellado. Eso es triste, eso parte de mi corazón. Duele. Porque no quieres, o sea, en el peor de los casos ven y arrepiéntate y sigue luchando, pero no te vayas. Y si te vas a ir, ve a otra iglesia, busca otra cobertura. Eso me ha enseñado mi pastor. Yo no vine a correrle las ovejas, pastor, pero la realidad es que
Si hay algo que no te cuadra en una iglesia, en esta iglesia, Así es. busca otra. Claro. Y sé una oveja de un pastor a quien admires, a quien le rindas cuentas. Yo por eso elegí a mi pastor. Y al principio escuchaba a Tommy que decía, tenemos al mejor pastor. Y yo le seguía la corriente a Tommy, pero no he visto más pastores, la verdad. Hoy viendo la realidad de ministerios y de apóstoles y de las reglas y de la extrema libertad y de el control y te das cuenta, realmente tenemos los mejores pastores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a darle un aplauso a nuestros pastores, Alex y Nancy. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque nos has dado la mejor cobertura. Y no es cuento, iglesia, porque si yo te estoy hablando de esto, es porque también sé lo que es vivir fuera de la cobertura. Estar ahí como en el borde, ahí como en la sombrita de lejos. Porque cuando empezamos segunda milla, los primeros 3 años, yo me sentía feliz porque ya era yo mi propia autoridad. Ya era yo mi propio pastor. Pintar la iglesia, poner pantallas, luces, humo, paredes negras, todo para que sea una experiencia maravillosa. Y no había gente. Tratando de enseñar a los hombres, y no había hombres. Había puras mujeres y solteras, porque no tenía respaldo. ¿De dónde quería yo recibir el respaldo de Dios? Y la verdad es que no es que estuviéramos peleados o estuviéramos en división. La verdad es que mi pastor siempre me amó y me respetó y me apoyó, pero era yo el que decidió vivir lejos, sin rendir cuentas. Y yo sé que mi pastor oraba por mí y sus oraciones me alcanzaban, pero yo no quería venir por su bendición. Pasaron 3 años hasta que pasó el COVID y estábamos ya en este auditorio. Yo le dije al pastor, necesitamos hablar. Aquí estaba la oficina y le dije, estoy mal. Tengo varias cosas en mi corazón. O nos acercamos y yo acepto ser tu hijo y que seas mi padre espiritual y rendir cuentas, o me voy. Pero no puedo estar a la mitad. No puedo estar ahí diciendo mi pastor Alex y que no sea mi pastor, escondiéndome de mi pastor. ¿A alguien más le estoy hablando hoy? Que puedas estar en el manantial sin estar de acuerdo con el pastor Memo, pensando, a mí ni me gusta cómo quedaron las sillas, deberían ponerlas para el otro lado. Pensando, no solo cosas de la iglesia que pueden estar a favor o en contra, pero eso al final es lo de menos. Puede no haber sillas, nos sentamos en el piso, es lo de menos. Pero en tu vida y en tu casa no tener idea de cómo administrar y no poder venir con la confianza a tu pastor y decirle, tengo problemas. La cosa más difícil para un hombre, reconocer su fracaso. Y esa es la desgracia de una familia entera. Un hombre que no es capaz de admitir, tengo problemas financieros, tengo problemas morales y necesito pedir ayuda. Necesito un hombre que esté atento de mis luchas, de mis tentaciones. Qué terrible destrucción para esa mujer que trata de someterse a su varón. Un varón que no tiene cabeza. Dice 1 Corintios 11 que Cristo es la cabeza de todo varón, así como el varón es cabeza de su mujer.
Rendir cuentas es el conducto de autoridad para que un hombre pueda gobernar su casa, para que una mujer sometida a su varón pueda gobernar a sus hijos, para que juntos puedan administrar los recursos y decirle al dinero que se multiplique con autoridad. ¿Cómo le vas a hablar al dinero y decirle produce sin autoridad porque no diezmas? ¿Con qué autoridad hombres y mujeres abren negocios con fe y con un Salmo 91 ahí en la pared sin diezmar? ¿Con qué autoridad nos metemos a trabajar y a soñar y a planear un nuevo proyecto, una nueva casa? Voy a meterme a un compromiso, voy a sacar un auto de agencia, voy a poner a prueba mi fe y voy a pagar un enganche y mensualidades sin diezmar. ¿Con qué estamos haciendo negocios? ¿Con qué respaldo? ¿Con qué autoridad queremos abrir un ministerio, atender a alguien, ministrar a una viuda, ministrar a un joven, si nosotros no somos ministrados? Dime, así es puntual el ejemplo del dinero. Queremos administrar dinero sin darle dinero y la autoridad de nuestro dinero a Dios. ¿Cómo podemos dar consejo a un joven si yo como hombre no me dejo aconsejar? ¿Cómo espero enseñar a mis hijos en mi casa y decirles párese, siéntese, haga la tarea, si yo como hombre no estoy dispuesto a obedecer a mi Dios y representado en esta tierra a mi pastor para que me diga siéntese, párese, empiece, llegue temprano, váyase tarde? ¿Con qué autoridad, señores, queremos hablarle a nuestros hijos que no tengan novia, que no se mensajeen con alguien si nosotros tenemos cosas ocultas en nuestros celulares? ¿Dónde quiere Dios darte autoridad? En la rendición de cuentas. Porque insisto, no se trata de que seamos perfectos. Yo no soy perfecto, pero quiero vivir bajo su sombra. Quiero vivir bajo su gracia. Pobre de mí el día que yo me salga de su gracia, porque por mi justicia jamás podré presentarme delante de Dios. Solo por su gracia. Pero ¿cuál es la tensión aquí en nuestra mente? Yo no necesito. O esta parece más espiritual. No quiero molestar al pastor. Él está muy ocupado. ¿Cuántas veces pastores les han dicho algo como, o sea, ya llevamos 6 meses peleando, pero es que los vemos tan ocupados los domingos? No. Si nos dieran 100 pesos por cada vez. Sí. Oye, te aseguro que yo no aprendí de mi pastor a ser chismoso. Yo no quiero enterarme de tu vida por gusto. La verdad, tengo muchas cosas en qué pensar. Como pastores, no estamos esperando que vengas y nos des el reporte de qué pasó, porque nos quedamos con la preocupación del chisme. ¿Si llegó tu suegra o no llegó tu suegra? No, honestamente, como pastores, no nos importan los detalles. Nos importa que tú seas bendecido, que te vaya bien. Es lo único que nos importa. ¿Sabes cuántos detalles innecesarios le he dado a mi pastor? Que a él no le importa. Pero me ama, me escucha, me pone atención. Pero te aseguro que como pastores no hacemos esto por enterarnos. Y como oveja, lo hacemos no por miedo al pastor. Lo hacemos porque amamos la verdad. Así es. Quiero vivir en la verdad. Escudo y adarga es tu verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es nuestra naturaleza, queremos vivir en la verdad. Dios, si hay algo en mi vida que me es oculto, quiero vivir en la verdad. Si yo no lo veo, por favor que lo vea mi pastor. Y ¿sabes qué? Muchas veces va a ser tu esposa. Y de todas maneras amamos la verdad. Esposa, yo quiero que me digas la verdad. Y la esposa debe decir, mi amor, dime la verdad. Dime la verdad.
No me digas que estoy gorda, dime que estoy preciosa, pero dime la verdad en las demás cosas. Miénteme cuando sea necesario, pero... 1 Juan 3:18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Que se note, iglesia, que vivimos en la verdad, intachables, que no hay una cosa que sea reprensible. ¿Cómo le haces cuando vas al doctor? ¿Se parece a cuando vas a consejería? Mira, yo le creía la palabra profética del pastor Eloy Tamés hace unos meses, que dijo: yo llevo 40 años sin enfermarme, y dije: yo creo eso para mi vida en el nombre de Jesús. Y llevo meses sin enfermarme de nada, a excepción de 1,5 kilos de camarones, que fue una mala decisión. Y iglesia, no tentarás al Señor tu Dios. Ese día yo tuve que llegar al doctor. Era una doctora. Y yo no esperaba que ella descubriera la revelación de por qué estoy enfermo. Doctora, me atasqué 1,5 kilos de camarones. Yo sé dónde está el problema. Y voy al grano, doctora. Mire, empecé ayer, me sentía como que mal en la mañana, y yo tuve la brillante idea de como liberar mi cuerpo tomando mi porción de proteína. Y seguro eso me alivia. 50 gramos de proteína, y le puse claras de huevo, porque como que no tenía mucha hambre, sentía incómodo el estómago, dije: pero me voy a echar mi proteína, porque oye, estos músculos no se mantienen solos. Terrible idea, doctora. Pero ¿sabe qué? También me tomé un ibuprofeno, y un sobrecito para, dice ahí, malestar estomacal. Esa es la historia. 1 minuto. Ok. Le doy las indicaciones. Feliz, salgo del doctor con medicamento. Al otro día me sentía bien, dejé la medicina y ya estoy listo para ir a comer hoy, pastor. Pero tengo hombres que llegan a consejería y empiezan: pastores, que el lunes tuve este problemón en el trabajo. Y como pastor estás, ok, vamos a hablar de trabajo. Pero pastor, el martes, mi esposa: ¿por qué te saliste del trabajo? ¿Por qué esto? Ok, vamos hacia allá. Pero el siguiente día, mis hijos. Tuve un problemón con mi hija adolescente. Jueves, otro problema. Viernes, ok, bueno, mira, ya se nos está acabando la 1:30. Déjame decirte algo. No, es que no te he dicho lo verdaderamente importante. Mi papá. Y se empieza a llorar. Mi papá me hizo sentir así y así. Dios mío, ¿cómo te voy a ayudar si en 1:30 no alcanzas a decir el problema? Tú tienes que saber: tengo 10 problemas, pero ¿cuál es el único que cambiaría hoy la historia? ¿Cuál es el que hoy resolvería las cosas? ¿Cuál es el que haría la diferencia? Tengo una amiga que es psicóloga, y ella dice esto para empezar su sesión de terapia. Ella es cristiana y ella dice así: vamos a tener 8 sesiones, solo 8, no va a ser algo perpetuo, eso me gusta. Son 8 sesiones de 1 hora, donde la mayoría de veces tú vas a hablar 70% y yo voy a hablar 30%. Te voy a hacer preguntas puntuales. Pero va a haber sesiones en las que tú vas a guardar silencio, vas a hablar quizás solamente 30%, porque vas a tomar nota de dónde está tu problema. Entonces, creo que igual en la consejería y en la rendición de cuentas tenemos que entender que no se trata de: voy a llegar y el pastor se va a sentar a hacer dibujos mientras yo me acuesto en un diván a contar la historia de mi vida. Tengo que aprender a rendir cuentas. Hay momentos para conocernos y podemos ir por unos tacos y por un café y platicar y solamente ser familia y hacer comunidad. Amén. Y hay bautizos y hay un montón de oportunidades donde podemos compartir la vida, porque eso es lo maravilloso de
hacer iglesia. En el servicio estamos ahí. Yo le digo a mi iglesia, yo no puedo dejar de estar sirviendo en la segunda milla y regresarme por alguien que está en la primera milla y quiere todo mi tiempo. No, nos conocemos aquí, vamos a viajar a hacer misiones y ahí nos conocemos. Ahí cuéntame de toda tu vida. Vamos a ir a servir a un hospital, vamos a orar por un enfermo y me vas contando. Pero hay momentos donde solo es entregar un reporte y es pastor, es domingo, estoy aquí saludando, le doy un reporte, ya me dieron el trabajo, gracias a Dios, ore por mí, ya, punto, reporte. Y si no, necesito buscar un espacio de consejería. Y es lo que quiero animar a algunos hombres y mujeres que podrían hoy estar desconectados de sus pastores, de sus consejeros. Y tú hoy tienes que buscar una cita, no nada más un reporte, sino una cita, de tal manera que puedas entregar cuentas. Y repite conmigo, con Excel en la mano. Así. Ya se me está acabando el tiempo, pero puedes poner solo la imagen. Yo le compartía aquí que unos archivos que te los quiero regalar, ojalá te sirvan. Es como yo anoto mis finanzas. Y ese archivo me ayuda a poner todos los conceptos de ingresos de un lado y los egresos del otro. Siguiente, tengo un archivo similar que es el reporte del año. Es uno que es más como azul. Cada mes yo tengo una tabla donde tengo mis ingresos finales. El negocio, la empresa 1 me dio X cantidad, no sé, vamos a decir un número, 10,000 pesos. Empresa 2 me dio 5,000 pesos de ganancia. Ahora, sobre eso, mis diezmos son tales. Y yo puedo llegar con esa confianza. Pocas veces mi pastor me ha dicho como, a ver, enséñame. Nunca la última consejería, yo le dije, mira, quiero que vea. No, cuéntame, Uri. Pero con esa autoridad, tú debes llegar con tu pastor y decirle, mire, aquí están mis finanzas. Aquí, esto es lo que estoy haciendo. Hay hombres que me dicen, oye, es que quiero invertir en un negocio. Ajá, pero ¿cómo es? No, es que son como 100 pesos de... No, con un Excel en la mano, rápido, dime, ¿cómo te ayudo si tú ni has hecho un estudio de mercado? ¿Cómo te ayudo si tú no puedes compartirme la realidad de tu familia? ¿Cómo te ayudo si tú no puedes explicarme la verdad acerca de tu problema moral? Con un Excel en la mano, dime la verdad. Ponte de pie conmigo. Eso, yo me tardé unos 8 años en entenderlo. La importancia de rendir cuentas. Puedes tú pasar otros 8 años o llegar a los 40, llegar a los 60 y seguir pensando, yo no necesito rendir cuentas, pero te quiero invitar a que si eso ha estado en tu corazón, puedes renunciar a eso en el nombre de Jesús. Dios no quiere saber tu vida por chismoso, ni tu pastor. Dios quiere, más bien, ver tu corazón humilde y eso es todo. Un corazón humilde dispuesto a ser enseñado. Ya, ahí está la bendición. Ni siquiera tiene que terminar la consejería para que Dios decida bendecirte. Solo por decidir en tu corazón humillarte, dar explicaciones, rendir cuentas por tus actos. Padre, si en nuestro corazón ha estado este pensamiento de yo no necesito ayuda, de el pastor está muy ocupado, de yo me comunico directamente con Dios, hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón y aceptamos delante de tu presencia nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, nuestras preguntas. Renunciamos a vivir con dudas. Renunciamos a vivir en nuestra propia sabiduría. Dios, queremos la tuya, queremos la sabiduría que viene de lo alto. Queremos la autoridad que viene de tu trono, Señor, que viene delegada por autoridades superiores y que viene hacia nosotros para gobernar esta tierra, para gobernar nuestras casas, nuestros ministerios. Queremos tu autoridad. Renunciamos a la rebeldía y hoy nos sometemos a tu autoridad y a tu gobierno. Ayúdanos, Dios, danos dirección para poder acercarnos a nuestros líderes y pastores. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Te pido, Dios, que deposites una porción especial de humildad hoy. De humildad para reconocer
el siguiente paso y venir con una actitud enseñable ante ti. En el nombre de Jesús. Amén.